Buen día, jóvenes, qué gusto tenerlos nuevamente en el canal. Pues vamos a dar inicio a los videos de este nuevo año 2024. Les agradezco mucho por todo su apoyo, que sea un gran año para todos ustedes. Y bueno, de acuerdo a la encuesta que se realizó en el canal, el tema vencedor fue tabla periódica. Por eso vamos a revisar información respecto a este tema el día de hoy. Y bueno, ¿qué tenemos en una tabla periódica? Pues es la recopilación de todos los elementos químicos que se han descubierto hasta el momento. Recuerden ustedes, los elementos químicos se consideran como sustancias puras, dado que están formados del mismo tipo de partículas. Cada elemento, que es uno de estos rectángulos, ¿sí?, que está ubicado en esta distribución, es un átomo diferente, está formado de átomos diferentes. El hidrógeno solamente está formado por átomos de hidrógeno. El rodio solamente está formado por átomos de rodio. El cloro solamente está formado por átomos de cloro. Por eso se consideran sustancias puras. Ahora bien, tenemos 118 elementos químicos diferentes que están distribuidos tanto en filas, que ahorita vamos a hablar más acerca de cómo se denominan en la tabla periódica esas filas, pero también en columnas. Y bueno, tenemos del 1 al 118 y se ubican en estos rectángulos donde vamos a tener cierta información que yo les recomiendo que revisen su tablita periódica. Todas tienen el ejemplo de alguno de estos elementos y nos dicen cómo está distribuida esa información. Yo les voy a hablar también de esa información, pero ojo, depende de quién hizo la impresión y el diseño, pues puede variar un poquito la posición de dicha información, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Nada más hay que identificar y no perdernos con esos datos. Ahora bien, bueno, 118 elementos que están acomodados además por su número atómico. El número atómico es un número entero que me va a indicar cuántos protones hay en el núcleo de un átomo. Es decir, 1 para el hidrógeno, tiene un protón en su núcleo, ¿ok? Tenemos el 2, el helio, tiene 2. Por eso son diferentes, por eso tenemos 118 diferentes, porque ninguno coincide en el número de protones, ¿sí? Va de manera ascendente del 1 hasta el 118. Entonces, ese es el orden. Ese orden fue propuesto por Henry Moseley o Henry Moseley, que así se escribe en español, Moseley, que da esta propuesta. Antes de él, pues el padre de la tabla periódica que todos ubicamos, Dmitri Mendeleev, fue quien hace una propuesta en base a sus masas atómicas, igual de manera ascendente, pero después, bueno, llega Moseley y, bueno, hace esta propuesta, que es así como está distribuido actualmente, ¿ok? Pero bueno, ahora bien, hablábamos de que están distribuidos estos elementos en filas. Filas que estamos hablando en este caso, ubicadas en posición horizontal. Y también tengo yo columnas en posición vertical. Ahora bien, no se pierdan, las filas son estas. Toda esta es una fila, toda esta es otra, y así nos vamos sucesivamente. Se numeran desde la que empieza con el hidrógeno hasta la que tenemos con el francio, son 7. Esas filas se denominan periodos y me van a hablar de los niveles de energía, ¿ok? Entonces, los niveles de energía, que acuérdense que eran los espacios donde se van distribuyendo los electrones de un átomo. Justamente este acomodo coincide con cómo se está llevando esa distribución, lo que nosotros en química conocemos como configuración electrónica, que ya lo hemos visto en otros videos. Entonces, aquí lo relevante es decir, porque luego es pregunta de examen, ¿cuántos periodos tenemos en la tabla periódica? Son 7, ¿ok? Y hablamos de las filas que están en posición horizontal. Entonces, del 1 hasta el 7. ¿Qué pasa entonces con este bloque de acá? Ojo, este bloque corresponde a las tierras raras, los lantánidos y actínidos. Y bueno, este bloquezote, la verdad es que donde debería ir es aquí, en este espacio. Pero bueno, vean qué tremendo bloque. Si nosotros lo ponemos acá, entonces la distribución y la tabla sería todavía más grandota. Entonces, por eso, aunque van aquí, pues se decidió que mejor los apartáramos en la parte de abajo, ¿sí? Pero de hecho, por eso aquí, en nuestras tablas, si las revisamos, se vuelve a repetir 6 y actínidos 7.
lantánidos 6 el nivel de energía y actínidos 7, que es con lo que coincidiría si estuvieran ubicados en esta parte, ¿ok? Para que no vayan a pensar 7, 8 y 9, no, 7 periodos nada más. Entonces, 7 periodos, 7 filas. Ahora, las columnas en vertical, desde la primerita donde está el hidrógeno encabezando hasta la última donde está el helio, que es la de los gases nobles, tenemos 18. Si contamos 1 hasta allá, la última es la 18. Actualmente, para facilitar el manejo de estas columnas, pues nada más se enumeran y, pues grupo 1, grupo 3, grupo 5, grupo 18, sí, para facilidad de identificación. Porque también todavía algunas tablas, incluso esta que tengo aquí, sigue hablando de familias, la familia A y la familia B. Entonces, si ustedes ven en su tabla, si todavía tiene esa denominación, la familia A comprende este primer bloque, donde tenemos los dos primeros grupos, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, tiene que ver este acomodo también con su configuración electrónica. Si ustedes recuerdan, este primer bloque de esos dos grupos, 1 y 2, es el bloque S. Es decir, estos elementos, su configuración electrónica termina en subnivel S. Entonces, pues estos dos comprenden parte de la familia A. De hecho, este es 1A y este es 2A. Y ojo, la otra parte de la familia A, porque tenemos hasta 8A, la abarcan este bloque de acá, ¿sí? Este bloque que, si ustedes recuerdan, de acuerdo a su configuración electrónica, es el bloque P. Todos estos elementos, su configuración electrónica termina en P. Entonces tenemos que aquí continúa 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, hasta el 8A. Entonces, vean, están partiditos. Y si ustedes también se acuerdan de esas clases de química, el bloque S y este, que es el bloque P, corresponde a los llamados elementos representativos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el bloque de acá, que es el bloque central, es el llamado bloque de los elementos de transición. Y este bloque que se salió porque no cabía, es el que se denomina como los elementos de transición interna. Entonces, ¿se acuerdan de S, P, este de acá, D y este F? Si se acuerdan de la mnemotecnia que dice S, P, D, F, sí puedes dejar de fumar, que por ahí tengo un video en TikTok. Entonces, para que se acuerden, yo le digo a mis alumnos, sí puedes dejar de fumar, para que se acuerden que es S, P, D y F, ¿ok? Entonces, recuérdenlo porque eso tiene que ver mucho con su configuración electrónica. Por eso, a partir de la configuración, yo puedo saber de qué elemento se trata. Sí, que por ahí dejamos después de tarea otro video, ¿no? Para que decir, esta configuración electrónica, qué elemento, ¿no? O en qué grupo, en qué periodo se ubica, o de quién estamos hablando. Sí lo podemos hacer a partir de esa distribución de electrones. Ahora bien, ¿qué otra información necesitamos ubicar? Bueno, de cada uno de estos rectangulitos o cuadrados, depende cómo se vea en nuestra tabla, vamos a tener estos datos que yo espero que ya ubiquemos. Lo que más sobresale siempre, vean, es el símbolo químico. El símbolo químico es una letra mayúscula solita o una mayúscula con una minúscula. Eso va a depender del elemento. Con este se representa el elemento químico. Debajo de ese símbolo químico podemos encontrar el nombre, o quizá arriba, depende ya del diseño, pero esos son datos que siempre vamos a encontrar. Entonces, nombre del elemento, símbolo químico. Otro dato, pues, de acuerdo a cómo se va ordenando, ¿no? Que dijimos por número atómico. Entonces, ese número, que es un dato, una cifra entera, también lo vamos a encontrar. Hay que revisar, les digo, puede estar parte superior izquierda, parte superior derecha, en la parte central, ahí dependerá del autor, pero es un dato que todos vienen. Entonces, es un número entero. Y, ojo, hay que diferenciarlo de este otro dato, la masa atómica. La masa atómica, en este caso, me da una cifra con punto decimal. Entonces, si es con punto decimal, es la masa atómica, no hay pierde. ¿Sí? No hay forma de confundir con el número atómico. Entonces, de todas maneras, revisen su tablita periódica. Entonces, ese dato puede venir abajo, les digo, depende del autor. Nada más vamos a ubicar esos datos
en nuestro material, en nuestra impresión, o ahora ya vienen hasta digitales, ¿no? Aplicaciones con respecto a la tabla periódica, entonces si se les facilita, pues mucho mejor. ¿Qué otro dato también podemos tener? Los números de oxidación, que también son números enteros y que depende del elemento podemos hablar de un solo valor o más de uno, ¿sí? Incluso hay unos que tienen 4 o hay tablas donde me ponen, bueno, muchísimos valores dependiendo del elemento químico del que estemos hablando. Entonces, esos datos también nos lo pueden poner, de hecho, algunos los ponen como forma de lista, otros con comitas los van separando, pero bueno, también son datos que podemos tener en nuestra tabla periódica. Entonces, bueno, esta es como la información más general con respecto a este tema. Ahora bien, cada una de estas columnas, cada uno de estos grupos también recibe un nombre. Seguramente sus profesores les hablan, bueno, los metales alcalinos, alcalinotérios, halógenos, etc. Bueno, tiene que ver también esos nombres en base al elemento que encabeza el grupo o también a sus propiedades. Entonces, por ejemplo, el primer grupo, el 1, es el de los metales alcalinos. El grupo 2 es para los metales alcalinotérios. Este bloque ya mencionamos, se le conoce así en general como los metales de transición, aunque también pueden encontrar algunos libros o fuentes, o incluso los profesores todavía les mencionamos, que se conocen como, de hecho les mencionan todavía el grupo o la familia de los elementos del escandio, por ejemplo, porque este grupo 3 es el escandio quien lo encabeza. La familia del titanio, porque ese es el que va hasta arribota, ¿sí? Entonces, la familia del vanadio, del cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. Para esos que son elementos metálicos, elementos de transición. Otro dato aquí, por ejemplo, a partir del bloque, que es este último, que es el bloque P, tenemos la familia del boro, o también se les conoce como elementos térreos. La familia del carbono o elementos carbonoides. La familia del nitrógeno o elementos nitrogenoides. La familia del oxígeno o elementos calcógenos. El penúltimo grupo es el de los halógenos y el último grupo de los gases nobles o gases inertes. Entonces, bueno, algunos nombres que muchas veces ya no se maneja, pero puede ser que todavía algunos maestros todavía nos compartan esa información, que es bastante interesante ya concentrarse en hablar de las características que presentan estos elementos, hablando ya de un grupo, o en específico de elementos metálicos, no metálicos, metaloides o semimetales, que básicamente son los 3 grupos en los que clasificamos todos estos 118. La mayoría son elementos metálicos, ¿sí? Gran mayoría, todos estos son elementos metálicos. Aquí, por ejemplo, tenemos en rosita los semimetálicos o metaloides. Estos depende de qué en condiciones los trabajemos. A veces se comportan como metales o a veces como no metales. De ahí que sean semimetálicos, ¿sí? Entonces, depende mucho. O también se les conoce como metaloides. Y finalmente, toda esta parte, esto que vean, parece una escalerita, que son los metaloides o semimetálicos que me dividen entre los metales y en este caso los no metales, que son los de hasta acá, los que restan. Son muy poquitos los no metálicos. Y bueno, aquí el que está de pilón metido acá, el hidrógeno, que ese no es metal, pero bueno, ahí anda de metiche con los metales, ahí se acomodó. Y bueno, pero bueno, en general, esta es la información que debemos nosotros de identificar, de conocer con respecto a la tabla periódica. ¿Hay más información? Sí, hablar un poco de historia de dónde los nombres, hablar un poquito más de la historia de la tabla periódica, cómo es que se llega a este acomodo que ya dijimos es de acuerdo al número atómico. Pero previo a eso están los trabajos de otros importantes científicos como Mendeleev, como Lothar Meyer, que coincidentemente proponen su tabla periódica y tenían muchas semejanzas, ¿no? A pesar de que trabajaron de manera pues separada. Y bueno, hablar un poquito más de historia, hay mucho de qué hablar incluso, ¿no? De cómo es estas propiedades periódicas y cómo tiene que ver el orden también con esas propiedades periódicas, como el radioatómico, la afinidad electrónica, la electronegatividad, y por ahí creo que se me está pasando alguna otra, que hay más, pero bueno,
eso lo dejaremos para un segundo video. Déjame tus dudas, tus comentarios.